tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio en donde el día de hoy les propongo que hagamos una pequeña reflexión sobre una mujer absolutamente extraordinaria, esa es mi opinión, que ha sido sumamente polémica, tanto su vida como su obra. Y me estoy refiriendo a Leni Riefenstahl. Seguramente usted ha escuchado hablar de ella, pero si no ha escuchado hablar de ella, puedo asegurar que conoce parte de su obra. ¿Usted ha visto alguna vez imágenes de la época del nazismo, imágenes de Hitler, hablándole a un ejército absolutamente monumental en un escenario faraónico? ¿Usted ha visto esas imágenes? Bueno, pues si las ha visto, esas imágenes las tenemos gracias a una cineasta que, como digo, ha sido muy polémica, que es Leni Riefenstahl. Esas imágenes que usted ha visto corresponden a una película que es una obra de arte, está considerada como una obra de arte, y es El triunfo de la voluntad. Esta película, como otra que es Olimpia, y de la que nos ocuparemos en otro momento, en este mismo espacio, son consideradas como obras de arte, pero han estado siempre ligadas inevitablemente a la figura de Adolf Hitler. ¿Por qué? Porque fue Hitler quien las pidió, las solicitó. En realidad no quiero hacer todo la biografía de Leni Riefenstahl, pero solo le diré un detalle. Leni, cuando escucha por primera vez a Hitler, pues queda fascinado, igual que quedó fascinado el 90% de la población alemana. Lo considera un líder tremendamente carismático, y le envía una carta de felicitación y bueno, mostrándole su admiración. Leni acostumbraba a hacer esto. Previo a este momento, pasando de la danza, que fue lo primero en lo que ella incursionó, y lo hizo con éxito, pues un día estaba frente a un cartel que anunciaba una película de las que en aquel momento se conocían como películas de montaña. Se llamaba La montaña del destino, y ella se queda absolutamente fascinada y petrificada ante estas imágenes y decide que tiene que trabajar ahora como actriz. Le recuerdo, era bailarina, y decide: yo tengo que trabajar y ser protagónica de las películas que hace este director. Y entonces le envía, todavía no veía ni siquiera la película, solo se fascinó con la imagen de la publicidad. Bueno, ella le envía una carta al director, y ahí pasan muchas cosas muy agradables y unas anécdotas muy interesantes, pero insisto que no voy a detenerme ahí. El caso es que el director, ella simplemente le manda a decir que quiere protagonizar su próxima película, sin tener ningún antecedente como actriz, ni mucho menos. Y el director, considerando además que era una mujer muy bella, tan bella que Marlene Dietrich la consideraba también su un poco rival, sobre todo en cuanto a belleza. Y bueno, el asunto es que le da el protagónico de su siguiente película. Y después de incursionar en la actuación y mostrar una voluntad férrea tuvo que aprender alpinismo, pues para poder hacer estas películas de montaña, porque se filmaban en paisajes, en locaciones naturales, y los actores tenían que convertirse en alpinistas. Pero bueno, pues Leni aprende a esquiar, porque también se hacían en zonas donde había nieve, solo nieve, y al mismo tiempo había montaña. Entonces aprendió a esquiar, aprendió a subir, a escalar, pero en esa época el alpinismo estaba dedicado solo a los hombres eran los únicos que practicaban el alpinismo. Sin embargo, Leni fue la primera mujer que se dedicó o que empezó a incursionar en el alpinismo, y no solo lo hizo para poder hacer una película, se volvió experta, y no solo eso, sino que además lo hacía descalza. Es decir, que ella iba subiendo la montaña, a veces, y en muchas tomas, y usted puede encontrarlas en YouTube, sin ningún tipo de seguridad, es decir, sin una cuerda, sin un arnés, nada, así subía simplemente, haciendo verdaderos
un prodigio de malabares, porque era una mujer sumamente segura de sí misma, conocía su capacidad, conocía lo que era su determinación para hacer las cosas. Entonces, bueno, pasa de ahí a ser directora de cine y empieza a hacer películas que son de su gusto, de su talante, que le sale de las entrañas, lo que ella elige como temas, porque ahí ella hace como guionista, como actriz y como directora. Y cuando uno ve estas películas, se da cuenta de que Leni no tenía ningún interés político, para nada. Sus temas eran más bien de cuentos de hadas y estaba siempre ahí aislada, se quedaba por tiempo prácticamente indefinido en la zona donde estaban las locaciones, es decir, en la montaña, alejada por completo de lo que pasaba incluso en su país, en Berlín y lo que estaba sucediendo. Así que políticamente no tenía ningún lazo ni ningún interés. Pero cuando escucha a Hitler por invitación, bueno, se lo sugiere un compañero suyo de trabajo, y ella, como dice que ella era muy curiosa, pues va a ver qué es lo que pasa ahí en esos encuentros. Escucha por primera vez a Hitler cuando todavía no es el Führer, no tiene todo el poder, y queda tan fascinada con esta personalidad que le manda también una carta mostrándole su admiración. Y entonces resulta que Hitler ya había visto películas de Leni y la admiraba muchísimo. Y es probable que no solo la admirara, sino que la envidiara, porque pues era yo diría que el prototipo de lo que a él le habría gustado que fuera toda Alemania y de lo que le habría gustado a él mismo ser. Era una triunfadora en todo lo que hacía. Y además, como digo, un espíritu totalmente indomable. Probablemente fue la única mujer y hombre, con lo mismo entre hombres y mujeres, que se atrevía a decirle no a Hitler. Y que Hitler tenía que pedirle que por favor hiciera una película para ellos. El caso es que la recibe y le dice que él espera que cuando esté ya en el poder haga películas para ellos. Y ella le responde: a mí me gusta hacer cosas que me hacen feliz, que me satisfacen, que me da gusto hacer. Un poco dándole a entender, no creo que me daría gusto hacer películas para el partido. Bueno, sin embargo, cuando Hitler llega al poder, la manda a llamar y le pide que filme un congreso del partido. Y ese primer intento resulta un fracaso. Leni lo acepta el trabajo, pues porque era difícil también decirle que no totalmente, ¿no?, y rotundo a Hitler. Sin embargo, intenta hacerlo, pero el propio partido, a pesar de que Hitler lo había ordenado, le impide trabajar a gusto. Entonces Leni se queja con Hitler y Hitler da órdenes. Esto lo hace delante de Goebbels y Goebbels se pone furioso. Claro, no lo muestra ante Hitler, pero Hitler dice: esto no puede volver a suceder, esto no lo puedo permitir, y Leni va a filmar el próximo congreso del año siguiente, cosa que hace. Este primer intento se llamó El triunfo de la fe, que no se terminó porque Leni apenas si pudo hacer una que otra toma, hizo solamente, editó esto que había hecho y quedó totalmente insatisfecha del trabajo. Pero cuando se presenta el segundo congreso donde ella tiene que filmar, entonces hace aportaciones absolutamente soberbias. Y si a usted le interesa escuchar qué aportaciones hace Leni, cuál es esta mirada de Leni por la que yo me atrevo a decir que fue juzgada con injusticia, porque se le criticó y se le consideraba como le llamaban compañera de ruta, es decir, simpatizante del nazismo, cuando ella ni siquiera pertenecía al partido. Y se ha dicho, lo dijo incluso Susan Sontag, la escritora y ensayista, periodista, incluso también cineasta, que, claro, Susan Sontag hay que decir que es de ascendencia judía y seguramente su mirada estaba un poco sesgada. Y yo adoro, al pueblo judío. Creo que el talento, de alguna forma, por alguna extraña razón, se da ahí a manos llenas. Pero bueno, independientemente de esto, no hay que quitarle valor a quien tiene valor. Y Leni se le acusó, como digo, la propia Susan Sontag, igual que muchísimos otros,
la acusaron de que estas películas eran propaganda nazi y prácticamente la acusan de que ella desarrolla y sigue una estética nazi, cosa que también considero totalmente falsa. Y si a usted le interesa este tema, pues le invito a escuchar una siguiente colaboración para que juntos hagamos una reflexión sobre Leni Riefenstahl. Hasta la próxima.